Hola, bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público, el cual desarrollaremos el tema de fuentes de derecho internacional público. Quien les habla es Mónica Lázaro y junto con mis compañeros Silvia Borque, Susan Erazo, Leonardo Ortega, Daniela Tipismana desarrollaremos el tema. En este presente trabajo hablaremos sobre las fuentes de derecho internacional público, ya que son las categorías que permite a la Corte Internacional de Justicia tomar una decisión de carácter jurídico y poner fin a un litigio entre Estados mediante una sentencia judicial. Las fuentes de derecho internacional público se encuentran limitadas en la instauración de la norma jurídica. Por lo tanto, estas reglas permanentes son capaces de ser aplicadas sin límite alguno, de acuerdo al carácter jurídico. Entre estos tenemos las fuentes formales, que son las costumbres internacionales, los principios generales, la jurisprudencia internacional, la doctrina, el ex aequo et bono. Asimismo, detallaremos las fuentes emergentes en donde se encuentran las resoluciones de gobiernos internacionales, actos unilaterales, el STOPED y el soft law. En este caso, nosotros definiremos a las fuentes de derechos como los procedimientos o medios a través de los cuales se creen, modifican o extinguen las normas jurídicas. Otras fuentes. Como primer punto, costumbres internacionales. Las costumbres internacionales o normas consuetudinarias internacionales o derecho internacional consuetudinario es un procedimiento espontáneo de elaboración de derecho internacional resultante del comportamiento de los estados, descrita en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como la práctica seguida de los sujetos internacionales, que es generalmente aceptada por estos como derecho. La mayoría de las definiciones que se puede dar en este fenómeno giran en torno a lo dicho en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, aunque se puede encontrar otras fuentes, principalmente doctrinales. Los estándares de las costumbres se presentan como una forma de expresión social que debe ser moldeada por un conjunto de reglas que se observan en la práctica, o como el mecanismo por el cual una comunidad expresa su voluntad positiva. Por lo tanto, las reglas consecutivas, para ser consideradas así, deben consistir en elementos físicos, incluida la repetición de actos, además del espiritual, el cual supone que los sujetos están convencidos de que se trata de una práctica que obliga jurídicamente. Principios generales. Se estima que los principios jurídicos, al igual que las normas internacionales, son fuentes de derecho internacional público, tal como lo determina en el artículo 38 del Estatuto, que crea la Corte Internacional de Justicia. Los principios del desarrollo internacional son el principio de la igualdad jurídica y soberana del Estado, el principio de la buena fe, el principio de la solución práctica de las controversias de no ser respetadas, el principio de la prohibición del uso de las fuentes, el principios generales del desarrollo internacional público. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. El principio de la igualdad jurídica y soberana de los estados. Este es irrespetado, puesto se encuentra regulado por las normas que fomentan desequilibrios. Principio de la buena fe. Es la relación internacionales tampoco se lo respeta, ya que dentro de las relaciones internacionales existen intereses, sobre todo de las grandes competencias, para que prevalezca su interés nacional y su política con el contexto mundial. Algunos estados ejercen presión ante los organismos mundiales para conseguir ventajas y beneficios sobre los otros. Todo ello a través incluso de estrategias y negociaciones entre los interesados. El principio de la solución fásica de las controversias de no la respetan. Por lo general, dos estados que tienen diferencias, en la mayoría de los casos, utilizan las armas como objeto de respetar conforme
al derecho de su independencia política, integridad territorial y su periodo de autodeterminación y soberanía. Luego, después de un conflicto armado, recién se inician las conversaciones para llegar a una paz. Principio de la prohibición del uso de la fuente. Se explica excepciones como el derecho de la legítima defensa. El problema es que han presentado casos de exceso en el ejercicio de la legítima defensa y el país agredido se convierte en el agresor. Los principios generales del desarrollo internacional público se encuentran en pugna. Existe un proceso para determinar cuáles principios son dignos de protección en cada situación específica. Estos principios en totalidad no son aplicados, por lo que se debe considerar la Constitución de la República de varios estados como tratados internacionales que incorporan principios y derechos fundamentales. Las normas internacionales prevalecen sobre las internas en base a la concepción del monismo jurídico y los principios de derecho internacional son de carácter universal y obligatorio para todo estado. Jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional es materia de derechos humanos, constituye la interpretación oficial y, en ciertas hipótesis, la de carácter último o definitivo, acerca de las disposiciones del Tratado Internacional de los Derechos Humanos, de tal manera que el sentido y alcance de una disposición de esta naturaleza se determina conjuntamente con el texto que la expresa por su interpretación. Así, ambos conforman el estándar normativo cuyo cumplimiento puede ser exigido y que debe ser observado por el Estado. Doctrina. La palabra doctrina es de origen latino, posee varias definiciones, pero en términos jurídicos se lo considera como sabiduría en la ciencia del derecho. La doctrina son aquellas teorías que estudian científicos dados a la interpretación del derecho positivo para su aplicación. La doctrina no es de carácter obligatorio, pero sí es muy importante para fundamentar las sentencias de los jueces. Jurisdicción es aequo et bono. Existen otras fuentes aplicables por el tribunal, entre ellas podemos encontrar ex aequo et bono. Esta fuente con su aplicación nos permite resolver conflictos ya que nos ayudan a la adecuación de las reglas abstractas, una situación correcta. El ex aequo et bono constituye un concepto de equidad que sustituye al derecho ante la inexistencia de una regla de derecho aplicable en el caso concreto. En el caso de un fallo dictado ex aequo et bono, las partes de una controversia tienen la posibilidad de que el tribunal actual lo apliquen como una fuente autónoma o principal, creando la norma individual de derecho y aplicación al caso. Continuando con nuestro tema, hablaré sobre las fuentes emergentes. Las resoluciones de organizaciones internacionales. Las resoluciones de organizaciones internacionales son aquellos actos que tienen un efecto externo a la organización internacional y que afectan a otros individuos internacionales y llegan a ser obligatorios para las personas naturales. Las resoluciones tienen características propias y deben ser analizadas por cada órgano. Las resoluciones son la recomendación, la declaración, la convención y las reglas o decisiones obligatorias. No todos de estos están dotados de fuerza normativa. Las recomendaciones son sugerencias de comportamientos dirigidos a unos o varios destinatarios, miembros de organización para fortalecer el efecto legal. No son completamente obligatorias, pero elevan a la virtud en ciertos factores. Las declaraciones. Las declaraciones se dan en situaciones determinadas. Estas resoluciones se utilizan en un contexto fáctico o legal. Cuando no es clara o carece de interpretación amplia, las declaraciones tienen que ser regularizadas y constitucionalmente para que pueda tener un efecto legal. Estas pueden contener normas obligatorias para los miembros, como la costumbre,
las Naciones Unidas es la principal organización internacional emisora de las declaraciones, la mayoría de las cuales han gozado de un amplio apoyo. Las convenciones son aquellos tratados multilaterales redactados dentro de una organización internacional. Son obligatorios y les son aplicables a las reglas propias del Tratado del Derecho Internacional, ya que participan todos los miembros. En esta se involucra en la formulación de ratificación, implementación y cumplimiento de las resoluciones. Reglas o decisiones obligatorias. Poseen una fuerza de obligatoriedad de mayor potencia. Según ciertos autores, se puede decir que encontramos dos tipos de decisiones. En primer lugar, están las obligaciones de resultado, que dejan a los miembros la opción de medidas determinadas para la satisfacción del resultado. Son obligatorias para los miembros desde su adopción, pero dejan que las autoridades nacionales decidan la forma y los medios necesarios para su cumplimiento. Actos unilaterales. Se entiende por acto unilateral un comportamiento unilateral independiente de un régimen convencional especial realizado por un Estado y que es idóneo para producir efectos jurídicos en el ámbito internacional. Los elementos más discutidos en el concepto son la autonomía del acto unilateral y su idoneidad para producir efectos jurídicos. Stoffel. El Stoffel no es una creación propia del derecho internacional público, sino que es una institución que nace del derecho privado anglosajón y que es semejante a la idea presente en el sistema europeo continental de la doctrina de los actos propios. Soft law son aquellos mecanismos que se manifiestan a través de directivas, resoluciones, programas, planes, interpretaciones, entre otros, emitidas por un ente natural internacional como un organismo, procurando que estas manifestaciones se apliquen a otras jurisdicciones por distintos estados, sean miembros o no de la organización que los creó. Todo ello se realiza a través de ciertos mecanismos promocionales, que incluyen directamente la persuasión con la finalidad de poder llegar a un objetivo trazado por el citado ente internacional. En conclusión, el acto unilateral supone que el Estado que lo realiza la encontramos en la teoría anglosajona de Stoffel, cuando un sujeto a través de sus declaraciones lleva a otro sujeto a creer que es cierto estado de cosas y actúa en consecuencia. El primero no puede establecer frente a un estado de cosas diferentes. Las doctrinas son aquellas teorías y estudios científicos de criterio auxiliar o aclaratorias dados a la interpretación del derecho positivo. La doctrina no es de carácter obligatorio, pero sí es muy importante para fundamentar las sentencias juristas de los legisladores. El ex equo en bono constituye un concepto de equidad que sustituye al derecho ante la inexistencia de una regla de derecho aplicable al caso concreto. Gracias.